Hola Montipeiro, ¿cómo ¿Qué estás? pasa? Pues bien? estoy bastante guay. Fui a una taberna súper bonita a tomar vinos, porque yo ahora soy una persona que toma vino. Mentira, ayer fue la primera vez que pedí una copa de vino en mi vida. Ajá. Pero bueno, todo se ¿Te empezó. gustó la experiencia? Sí, y fui a una taberna súper bonita y cuando entré, la camarera me dijo que era fan de Todo Mal. Y me Vaya. hizo una ilusión Ujú. increíble. La taberna se llama Oliví y está en la calle Calatrava, en el Carmen, en Valencia. Ajá. Y quería recomendarla porque de verdad que es súper bonita, súper especial. Y yo no sé nada de vinos, pero a mí el que me pusieron me gustó. ¿Qué criterio tengo yo? Ninguno. Ninguno. Claro que Pero no. me gustó. Fíjate. Y nada, me hizo Pero no muchísima tiene nada ilusión. que ver que le gustase Todo Mal a la dueña. No, es que el sitio es súper bonito, de verdad. Y es un sitio que yo no conocía. Y fue como, ¿por qué no he venido aquí antes? Y- Porque en teoría a ti el vino nunca te ha llamado especialmente la atención. No. Pero ahora sí. Ahora por lo que sea, pues... Ahora estás en un espacio liminal, donde el alcohol, psicológica, por lo que ¿no? sea, está teniendo Tiene más... su hueco. Tiene su hueco, total. Pues nada. Así que nada, quería pues recomendar esta taberna en Valencia, pese a que nosotros Vale. estemos viviendo en Madrid. Bueno, pero te vas a ir enseguida porque ya te has comprado una casa Eso es. y ya te piras de Madrid porque eres una traidora y no... Has renunciado al sueño. No, porque como está el AVE barato ese ahora, uno puede vivir entre los dos sitios. ahí, Has renunciado al liminalmente. sueño de todo madrileño, que es tener un podcast para poder entrevistar a toda la gente enrollada de Madrid. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Muy bien. Misery, ¿cuánto tiempo sin tener invitados en esta sección, Scali? Mucho tiempo, pero está bien. Había que entrevistar a alguien en algún momento, ¿no? Sí, y hemos invitado a Jorge Salas. Jorge Salas, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, estás? hola, muy mal. Bien, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, Jorge Salas, según la web de su editorial, nació en Valencia en 1984, periodista pese a todo, ha dedicado gran parte de su vida profesional a tratar de demostrar que escribir sobre música no es como bailar con arquitectura. Yorokobu, Ruta 66, Mondo Sonoro, Yetra Ferit o Valencia Plaza son algunos de los medios con los que ha colaborado durante los últimos años. Ujú. Estoy tan cansado que las ovejas me cuentan a mí es su primera novela, un ejercicio de ficción con la banda sonora escrita sobre el papel. Y yo tengo que añadir algo que es bastante poco conocido, un dato así muy underground, que es que Jorge y yo tuvimos un grupo en el que yo tocaba la batería y él la guitarra y cantaba. No hicimos nada nunca, pero ciertamente podríamos haber sido un grupo de culto, de algún estilo que fuera post lo que sea, ¿no? Post algo. Sí. Éramos los Beachy Amy's y amenazamos con volver. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo...? Bueno, yo quiero decir que éramos y somos. Y somos, sí, porque O sea, un Beachy Amy's se es. Se es y se es para toda la vida y Sí. nunca se sabe en qué momento voy a volver a cantar, que va a ser nunca. Por lo que sea, la vida nos está dando temita últimamente, Sí, ¿no? sí, sí. Nos está dando inspiración. Y bueno, nosotros nos conocimos porque tú me entrevistaste algunas veces para algunos de estos medios y entre emails surgió nuestra amistad. Recuerdo que me pareciste extremadamente profesional, que hacías súper buenas preguntas y que usabas el email y jamás spameabas con nada. Algo desgraciadamente poco común. Y yo pensé, este pavo es guay. Y que espero y valorarlo. supongo que tú también pensaste que yo era guay, porque aquí ya estamos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hablamos de miserias, así que queremos saber, como periodista musical, la gente más impresentable que has conocido. No hace falta que des nombres, o sea, Joder. sin dar nombres, que Parece una pregunta bastante no sé directa. quién nos dijo tal, pero ¿qué cosas has dicho? O sea, Dios mío de mi vida, qué gente. Bueno, no puedo decir nombres porque como periodista musical yo creo que trasciende incluso más como periodista. Entonces, porque las peores personas que he conocido probablemente... Son periodistas. Y mira que tiene mérito, porque he conocido músicos también. Entonces, claramente son los periodistas. Bueno, está de moda mucho insultar a periodistas ahora. Gracias Sí. a Pablo Iglesias ahora ya podemos decirles hijos de puta y todo eso a los periodistas. Los periodistas una O mierda. sea, dirías que son peores los periodistas musicales que los músicos. Sí, Esto es durísimo, en una ¿eh? carrera muy dura y bastante igualada, yo diría que en Fotofinish Sí. hay periodistas que son los Usain Bolt de dar asco. Sí. Y los musicales, porque bueno, yo he tocado al principio, toqué muy al principio en la carrera, toqué el periodismo deportivo. Ostras. Yo he tocado Cuidado. probablemente los peores extremos del periodismo, que bueno, no os recomiendo a ninguno de los dos. Hay una frase que siempre decían que es como
bueno, creo que esto seguro que a vosotros dos os suena. Eres más falso que un abrazo de un músico. Bueno, hostia, no lo había oído nunca, pero bueno. Es muy real. Pero sí, pues, real. bueno, esto se puede extrapolar un poco también al gremio de los periodistas, bastante, de hecho. Y Sí, bueno, sí. te hemos invitado principalmente porque publicaste hace no mucho tu primera novela, Estoy tan aburrido que las ovejas me cuentan a mí. No, estoy tan cansado, porque he dicho esto. Estoy tan cansado que las ovejas me cuentan a mí. Un relato donde la música se cuela por todos los rincones y en el que se tratan temas como la agorafobia, el aislamiento, la adicción a internet y la obsesión. Bueno, haznos un resumen tú. ¿De qué va tu novela? Convéncenos para que la leamos. Vale. Bueno, va a ser el segundo resumen que haga porque el otro lo has hecho tú, pero en verdad lo escribí yo. La presentación de la web está mal que lo diga, pero la hice lo yo publicó la editorial, tercera lo escribiste persona. tú, lo he leído yo. Pues ya no me acuerdo mucho, pero... No me acuerdo de que iba mi libro. No, va de un pavo que vive en un piso, vive en un ático en Barcelona y bueno, tiene bastantes problemas para relacionarse con el resto de la sociedad. Es bastante misógino, es bastante asocial, no tiene muchos amigos. Entonces se dedica a simular vidas a través de las aplicaciones tanto de redes sociales como de contactos. Se va desarrollando y conduciendo un poco a partir de unas rutinas en las que controla pues, los problemas que pueden derivar de vivir completamente aislado de la sociedad, hasta que de repente conoce a través de una aplicación, hace match. Qué asco da esto. Ojalá hacer match alguna vez, también te lo digo. Bueno, él hace match y de repente la otra persona desaparece. Y digamos que se le acaba de pelar algún cable que tenía por ahí. Le hacen un ghosting. Sí, correcto. Y nada, entonces empieza ya a desarrollarse un poco lo que viene siendo la chaladura del personaje. ¿Y por qué te interesan estos temas? ¿Qué es lo que ves en el aislamiento y en la fobia social que te resulte atractivo para escribir? Bueno, yo no sé muy bien por qué, probablemente porque haya algo filtrado de mí mismo en todo. Como que siempre me ha interesado mucho escribir cuando no escribía de música, pero igualmente cuando escuchaba música también me interesaba mucho la cuestión de la salud mental, de las enfermedades mentales. De hecho, como el primer intento de novela que hice hace como 15 años, que se quedó a mitadísima, como que giraba en torno a un grupo de personas que se reunían y cada una tenía como un tipo de enfermedad mental rara que en realidad da mucho juego a nivel... Claro, en literatura es cuanto más rara sea la enfermedad, a ver, si eres buenísimo, puedes hacer un libro sobre... abrir un paquete de papas y comértelas con una Coca-Cola mientras ves, claro. Yo que sé, el telediario. Pero siempre va a dar mucho más juego irte como al extremo, a lo raro, a lo peculiar. Y no sé si está muy explorado. Lo que a mí me gusta de esto es que además te pone muy, digamos, en bandeja jugar con los contrastes, que es una cosa que a mí me apetecía, que era, pues, esta persona claramente es un ser despreciable, pero tiene momentos en los que yo creo que te puedes identificar con él, otros momentos en los que lo odias profundamente, como que no es un personaje súper sólido y súper redondo en el cual no puede entrar nada que no sea estrictamente su definición. Sí, de hecho yo te iba a preguntar que eso, ¿no? Que mola que tus personajes no son nada maniqueos, no son buenos o malos, son seres humanos con sus miserias y sus cosas guays. ¿Querías crear personajes que fueran reales y complejos, que se salieran de este camino del héroe, ¿no? Que nos venden siempre? O sea, ¿era tu intención deliberada? Sí, bueno, hay algo de descontrol en lo que yo escribí. Si mi idea era no hacer personajes que digas, vale, esta persona claramente es un personaje que podemos calificar de negativo, vamos a enmarcarlo en un piso de 50 metros cuadrados, sucio, oscuro, interior, que muy fácilmente podría ser porque estábamos hablando de Barcelona y una persona sola no puede pagar un ático si no le proporciono yo una coartada para que lo haga. Pero sí, la idea es que ni digamos el antihéroe o el villano fuera villano 100% todo el rato, ni la mesías, no sé si se dice mesías en femenino. ¿En femenino? Yo creo que sí. Bueno, La mesías, sí. No, bueno, la mesías es una mujer. La mesiasa. Tampoco fuera
digamos, una persona impoluta de actos intachables. Es una cosa que me fascina del mundo del cine y las series, porque sí que es cierto que las series han mejorado mucho últimamente. Cuando digo últimamente digo ya 10 años, porque ya el tiempo pasa volando. Y me parece fascinante el hecho de la complejidad que han ganado los personajes gracias a tener más tiempo. Más tiempo para es verdad, total. Sí. Al final, por eso en parte creo que hemos abrazado las series tanto con esto, porque da más tiempo para explicarlo todo y da más tiempo para entender y para valorar cosas. Conocer de verdad sin tener que recurrir a lo mejor pues a tópicos que evoquen, sino que directamente hay personajes que los conocemos más que a mucha gente de nuestra familia. O sea, sí. Y a lo mejor también tiene que ver como que como público tanta oferta de serie, tanta plataforma, quizá nos ha profesionalizado un poco como público y a lo mejor tenemos como un rango ya suficiente como para poder entender que no solo el malo va a hacer cosas malas. Por ejemplo, yo me estoy acordando de una serie ahora que no sé si tiene 2 temporadas solo o 3, es malísima. Sí, es malísima, seguramente me guste. Es malísima. La primera temporada es como tan mala que se da la vuelta, pero luego ya se vuelve a dar la vuelta y entonces ya vuelve a ser mala. Es You. Bueno, en mi opinión es You. No la he visto. Vale. Entonces esto es como que además está un poco relacionado con el personaje de mi novela. Entonces me ha venido, ahora cuando estabas hablando me venía el caso de esta serie en la que el protagonista es un acosador de manual, y yo recuerdo cuando acabó la primera temporada y iba a salir la segunda, creo, que le hacían entrevistas al actor y el actor tenía que especificar que no hacía falta que se identificaran con el protagonista porque era un hijo de puta. Ya, es que esto es una cosa que está costando. A mí es un tema que me fascina y que hablamos mucho en el podcast porque obviamente estos personajes que salen, hablamos mucho de esto, de Tyler Durden y de Rick and Morty, de todo esto, de cómo evitar, ¿no? Como creador te iba a preguntar, ¿no? Tú me imagino que este tema, no sé si te lo planteas, el tema de voy a crear un personaje que tiene claros defectos y cosas que no molan, básicamente, en conclusión, y cómo evitar que un lector pueda decir puto amo. Sí, esto sí que me lo planteé. O sea, esto me lo planteé de forma muy consciente. Y claro, la figura del narrador omnisciente es maravillosa porque te permite contar la historia. Y rajar de él. Correcto. Entonces, ese es el truco. Por eso hay momentos en los que... ¿Era eso? Claro, sí. No, entonces hay momentos en los que te puede llegar a dar pena por algún tipo de situación, incluso por algún tipo de comentario del narrador, porque el narrador, al no estar hecho no estar escrito en primera persona, yo me permito situaciones como por ejemplo acciones que él toma, que son claramente gracias a Hollywood y a toda esta cultura del cine estadounidense, que es el romantizar el acoso. Entonces hay acciones que él toma como súper románticas y como ejemplos de un amor puro y brutal, que yo como narrador omnisciente decido darle el tono a esa acción, que no es el tono de... Bueno, tú puedes utilizar el tono de hacerlo como muy épico, muy romántico, o puedes utilizar el enfoque de esto que está haciendo este señor, el narrador, no está de acuerdo. O sea, y no está de acuerdo porque es una pasada, ¿vale? O sea, no está bien. Estás dejando súper tirado a tu personaje. O sea, estás lavándote las manos a saco diciendo, claro, que sepáis que esto es una mierda, es una mierda. No soy yo. Aunque esto tenga tintes autobiográficos, no soy yo. Correcto. Clarísimo. No, es como, mira, si a ti te mola esto, tienes un problema porque no está bien. O sea, claro. Pero estas cosas pasan y pasan más a menudo de lo que... Sí, yo recuerdo un episodio muy claramente donde acosé a una persona que en teoría era mi novia, pero... ¿Cómo de teoría? En teoría sí, en teoría porque yo tenía una novia... Ah, vale, conozco esa historia. Bueno, yo no diría que acosaste. Yo diría, a ver, en ese momento preciso que te haga ghosting, ¿tu novia? Es que es una novia. O sea, es que no está bien tampoco. O sea, es que a lo mejor es normal que la...
Tampoco tú no la perseguiste. No, claro, a ver. O sea, quiero decir, pero tú querías saber por qué tu novia no te Claro, contestó. yo quería saber qué pasaba con mi novia, porque claro, yo tengo una novia y de repente tiene un accidente de tráfico y decide solo hablarme por WhatsApp por SMS, que era más duro, porque el WhatsApp aún, claro, el SMS era rollo uno al día como mucho. Claro. Te decía una información X y tú, ¿puedo ir a verte? No. ¿Puedo ir a verte? No. Y tú, bueno, hombre, pues nada. Igual es normal ahí también. Claro, pero tuvo un accidente, pero que no estaba en el hospital ni nada. O sea, que estaba simplemente que le dolía el cuello o no sé qué. Muy poco épico. Se había hecho un esguince. Y nada, yo quería ver a mi novia y obviamente ella no pero quería. Pero ella tampoco te dejaba ni nada. No, o sea, no me dejaba ir a verla hasta que yo acabé. No, quiero decir que no te dejaba, que no te abandonó. No, claro, no, y no me dijo, por cierto, que no es consecuencia del accidente, pero que te den por el culo. No me lo dijo tampoco. Sí, porque yo una vez tuve tuve un despertar. Yo tuve un vuelo muy jodido, que luego eran turbulencias. Que las turbulencias no van a ningún lado. Pero que tú lo sientes como que vas a morir y conforme bajé del avión dejé a un novio. Bueno, pues porque igual necesité verme al borde de la muerte. Igual fue eso. Para saber que no quería esa vida. Entonces... El caso es que yo pues me pasé toda una noche debajo de su puerta. Le tenía... No me acuerdo qué era... Bueno, le enviaba mensajes, la llamaba y estuve pasando la noche en el coche, justo en su portal, esperando que... Es muy alta fidelidad esto. Sí. Y yo lo veía como algo... Claro, lo menciono porque yo lo veía como algo súper chulo. O sea, lo veía como un gesto de muestra y entrega total. Sí, como una gran prueba de amor. Sí. Una prueba de amor total. Ya. Me acuerdo que le regalé un disco de Garbage. Muy bien. Por su cumpleaños, se lo dejé en el buzón porque no me abría la puerta. Es que te digo una cosa, menuda personaja. Bueno, era una personaja. Menuda personaja, tío. O sea, es que es que tampoco ahí no bien ninguno de los dos. Tú eras un poquito acosador, pero es que otra poquita hija de puta. Te tengo que decir. No quisiera culpabilizar ni tal, pero hostia, menuda tipa, también te lo digo. Pues sí. Y Jorge, ¿tú crees que estamos cada vez más solos? Hostia, bueno, saltamos de una movida. No, porque es uno de los temas de fondo de la novela. Bueno, vale. Yo sí. O sea, no tú en particular, no tú y yo, que ya sabemos que sí. Me refería en general. Sí, o sea... De Por hecho, supuesto. De hecho, 100%. De hecho, uno de mis claims de la promo de la novela, que bueno, la promo fueron 3 entrevistas. Y con esta 4. Vale, la mejor claramente. Bueno, yo decía esto de estar muy conectados, pero a la vez estar muy desconectados. Y de hecho, esta mañana estaba escuchando una canción de... creo que era de Olivia Rodrigo, que hablaba un poco de estar conectada todo el rato, de sentir celos de la vida que veía de cierta chica en Instagram. Y bueno, esto es un poco como muy tópico, pero sí que es cierto que el mensaje de en línea en WhatsApp que indica que estás conectado, no indica que estás nada. Mentalmente ahí. Necesariamente que estés conectado con nadie. Entonces, volviendo a los contrastes, y que quería hablar un poco de pues una persona que utiliza todas las aplicaciones posibles para conectarse con todo el mundo, pero a la vez está totalmente desconectado de la realidad. El caso es que la semana pasada hablábamos Monty y yo de cómo vivimos en un mundo patriarcal donde nadie tiene cabida, ni las mujeres ni los propios hombres. Y me ha recordado mucho esto que dices de la soledad y de las redes sociales, porque con las redes sociales pasa algo parecido en cuanto a que estamos todos envidiando unas vidas que tampoco existen. Es decir, la propia gente que está viviendo vidas de ensueño, aparentemente, no están teniendo esas vidas de ensueño y los demás las estamos envidiando. Esa gente está dedicada, o sea, aparentar esa vida de ensueño es un trabajo. Sí. Es decir, porque no es natural. Porque nadie viste así todo el día, ni está así todo el día, ni come brunch todo el día. O sea, quiero decir, la gente a la que más podemos envidiar, porque han profesionalizado el postureo y el mostrar una vida donde todo está súper guay, la ropa, la comida, el entorno, la pareja, tal, es gente que se dedica profesionalmente. Claro. Es decir, que invierte 8 o 10 horas al día. Entonces, claro, a partir de o sea, cómo nos relacionamos a partir de eso, porque al final es como que ellos marcan la norma de lo que hay que hacer y nosotros lo hacemos de manera amateur, ¿sabes? Pero todos jugamos un poco a eso, porque claro, no queremos vendernos
mal, porque el estándar está marcado ahí, entonces tú quieres también venderte bien y enseñar lo bonito. Y es curioso porque sí, últimamente, ¿no? Que se habla mucho de no mostrar solo lo bonito, de también mostrar la salud mental, y también como al final una vez más el sistema lo coopta todo, y hablar de salud mental y hacer stories llorando se acaba convirtiendo en un nuevo estándar. Ahora tengo que salir llorando en stories, pero tengo que estar guapísima. Yo cuando lloro, yo no lloro como esas influencers que lloran en los stories. Yo lloro y no puedo, o sea, tengo una voz horrible, pero en fin, que es curioso cómo todo está cooptado por lo mismo y al final la naturalidad parece imposible. No, y además, al hilo de lo que decías, para mí lo peor o algo que lo hace incluso más repugnante es que en verdad las vidas que nosotros envidiamos sabemos que son falsas. Claro. O sea, porque puede haber un porcentaje de usuarios de Instagram que se crea estas vidas. Pero yo creo que ya somos todos lo suficientemente grandes como para saber que esto es mentira. Entonces es como una envidia aspiracional. Total. A ocupar ese espacio, ni siquiera a tener esa vida. Es como a ocupar, como yo quiero tú mi cuota de hacer la esto. Posibilidad de aparentar. Exacto. Porque para poder aparentar eso, tienes que poder performar esas movidas. Correcto. Y entonces es verdad que todos sabemos que no es así, pero todos queremos nuestra parcela de performance. Pues yo también quiero que parezca que mi vida es perfecta. ¿Por qué tiene que parecer que mi vida es una mierda? Aunque lo sea, pues yo quiero que mi vida sea una mierda, pero que parezca que sea perfecta, joder. No solo eso, voy más. No solo sabemos que es mentira, sino que además en realidad no queremos vivir esa vida. Porque yo puedo llegar a envidiar cosas que realmente no quiero hacer. O sea, yo veo a un tío viviendo de putísima madre en medio de una selva tropical con la cama que da a unos árboles gigantes con unas vistas que flipas, y lo primero que hago es pensar en mosquitos y en un montón de es que me imagino en el váter todo el día porque todo me sentaría mal. Bueno, pero es que también tú... Bueno, esto no lo envidias ya directamente. Realmente no envidio una vida llena de viajes y lujo y movidas. No quiero esa vida, que no he podido elegirlo, pero es que si pudiera seguramente no elegiría ese tipo de vida. No, es lo que digo. Yo creo que es algo como bueno, envidio, está feo esto, pero envidio ser el centro, envidio marcar yo con mi vida el estándar. Exacto. Sí. Y todo esto de las aplicaciones y tal, yo estuve fugazmente en las protoaplicaciones de ligar de hace 200 años. ¿El Mythic era? ¿El Mythic? Sí. El Mythic, sí. No he estado nunca en una aplicación y no creo que suceda, pero podría suceder de manera inminente en los próximos meses. Quizá aparezca por ahí, no lo sé. Pero sí que vosotros dos, bueno, tú en la novela hablas de estas aplicaciones y tú, Escaliburcio, has hablado mucho de tus experiencias en estas aplicaciones. Yo lo sé desde fuera, por lo que me contáis y me cuentan amigas y tal. Y es verdad que es una herramienta súper guay para conocer gente que te ahorra tener que salir de noche a bares a que te coman la piña y que debería servir como filtro. Pero si bien en el Mythic tú podías poner un filtro que tuviera que ver con gustos, yo qué sé, aficiones y demás, en las que yo en Tinder y todo eso es más que nada por la foto. Entonces, una vez más, tiene mucha relevancia la foto porque es lo que más, es que esencialmente es la foto lo que ocupa todo. Antes en Mythic yo recuerdo, porque yo sí que estuve en Mythic una vez hace muchos años, y era una ficha. Claro. Entonces la foto ocupaba un espacio X, pero toda la descripción ocupaba bastante. En cambio en Tinder o Bumble o lo que sea, es la foto y luego tienes que bajar para buscar más información. Bueno, claro. Yo he estado en todas y en las que no he estado me he metido para hacer un poco la documentación del libro. Pero yo creo que en esto es un poco darwiniano. Si ahora es la foto, es porque lo que en esa época ya funcionaba era la foto. Claro. O sea, siempre ha funcionado la foto. Sí. O sea, es una mierda, pero es que en la realidad funciona tu foto en 3D. O sea, no funciona lo gracioso que eres, lo inteligente que eres o los 55 libros que te leas al año. Lamentablemente. Entonces, pero sí que funciona, joder. O sea, funciona el pack. Pero sí, pero para comprar el pack
primero tienes que esta metáfora es una mierda, pero primero tienes que ver el envoltorio y decir, vale, voy a abrir el pack. Entonces... Porque sirve como un motivador. Claro. Es decir, todos nosotros, seguramente todos nosotros tres, hemos estado con personas que no tenían ese envoltorio, ¿vale? Siguiendo tu metáfora de mierda. Pero ha sido porque las hemos conocido en unas circunstancias concretas donde ha habido tiempo y espacio suficiente y confianza suficiente como para que esas personas se han podido acercar a nosotros. Nosotros hemos podido bajar la guardia, ¿no? Esta guardia que tenemos cada uno y decir, coño, esta persona me motiva, ¿no? O sea, y yo me sorprendo a mí mismo en las aplicaciones rechazar perfiles de personas más atractivas que personas con las que he estado y que me han gustado un montón. Ojo, y si estas personas que estás rechazando tienen esta cosa que a ti te gustaba de esa persona que sí dejaste entrar en su momento. Por eso preguntaba yo que toda este acceso que tenemos ahora a tener delante nuestra prácticamente todo el mercado disponible de gente. Si ese es todo el mercado, me pego un tiro ya, te lo digo. Bueno, todo el mercado disponible, me refiero mucho. Disponible online. Cuando tú vas a un garito concreto, tú te relacionas con 50, o sea, me refiero, entras y hay 50 personas, entras a Tinder hay muchas más, ¿no? Quiere decir que se supone que esto amplía nuestras opciones, pero al final también las está limitando por la propia estructura y por cómo funciona la aplicación, y a mí me da la sensación, no sé, de que tiene que existir una tercera vía. O sea, yo tampoco quiero tener que ir ahora de noche a los bares a que la gente me coma la piña para dedicarle 45 minutos para que a los 45 minutos me digan, no, yo es que a mí los extremos... Dímelo ya. O sea, quiero decirte, con la aplicación en el Mythic tú ponías ciertos filtros y ya yo sabía que alguno se te puede colar, ¿sabes? De repente has hecho un match con Edmundo Val, por lo que sea, y te lo has comido, ¿sabes? Pero aquí hay etiquetas, te ponen que uno es apolítico y todo eso. Apolítico no, se puede ser. Pues o sea, sí. La mayoría de las aplicaciones. Político ya es una respuesta. Pero quiero decir que, no sé, como que me da la sensación de que todavía estamos... De que tiene que falta algo. Y luego la pregunta con relación a la novela, porque es... ¿Cuándo? Está claro que... Bueno, no me acuerdo de dónde escuché o a quién, o si era en un podcast o no sé. Alguien decir que claro que con las aplicaciones haces tantos matches y conoces a tanta gente que no puedes despedirte de todos. Entonces como que hay un punto en el que el ghosting está permitido simplemente por una cuestión de tiempo. ¿Qué opináis de esto? Bueno... ¿A partir de cuándo ghosting? No hay tantos matches, te lo puedo asegurar. Yo en mi experiencia el ghosting no solo está permitido, sino que sale ya de partida. O sea, yo tengo la noción de que hay personas auténticos y auténticas coleccionistas de match, de conexiones. Es como, ok, bueno, que es muy lícito, porque esta es peña que entra simplemente, yo creo, a regocijarse en sus matches. Sí, generarse una autoestima que a lo mejor o ya la tiene fuera del edificio y entonces necesita mucha gasolina, o no la tiene y le viene bien. Yo creo que el ghosting es necesario, sobre todo en este tipo de casos. Claro, me refiero, ahorrar a partir de mucho cuándo tiempo. Es ghosting y cuándo es simplemente las normas del juego. O sea, si tú y yo hacemos un match, yo te digo hola, tú me dices hola y tú me dices ni machismo ni feminismo, obviamente yo te hago un ghosting y eso no es ghosting. Eso no es ghosting, o sea, es verdad. El ghosting se considera ghosting a partir de que hay cierto vínculo, ¿no? Claro, supongo que el ghosting podría calificarse cuando ya empieza a ser feo el silencio. Es decir, si el silencio simplemente dejo de hablarte porque votas a Vox, no es ghosting porque ha cesado algo que no existía. Claro. Pero a la mínima que ha habido un poco de vínculo, como tú dices, y ya está empezando a ser feo, rollo, joder, se ha quedado pendiente algo que estábamos hablando y tal. Pero no sé dónde está la barrera. Yo estoy ahora hablando con una en Bumble y no sé por qué lo he dicho así, me ha salido. Y no le estoy contestando y no sé muy bien por qué, porque lo que está pasando, lo que noto que me pasa mucho en estas ¿Ella aplicaciones... sabe que tienes un podcast? No sabe nada, si no hemos hablado casi nada.
Lo que me pasa mucho es la falta de motivación, que es una movida que pasa mucho con estas aplicaciones, es la falta de motivación. A no ser que el match te lo haga una persona que te impacta todo lo de su perfil, la motivación es muy bajita cuando empiezas a hablar con una persona que no conoces de nada, cuyo perfil no te llama especialmente la atención, simplemente ves que podría ser, simplemente que podría ser. No, y ya está. Y a veces yo creo que el ghosting es como... Aquí viene otra metáfora. Es como el otoño de la relación. El ghosting de repente empieza a caer por su propio peso, como caen las hojas de los árboles. Se está naturalizando ya el ghosting. El ghosting empieza a formar parte de las estrategias legítimas. Sí, y que una relación que no es una relación estrictamente como que se entiende como dos personas hablando, si es todo el rato de estar hablando y no se profundiza en nada, porque al final tienes que entrar en la aplicación es basura, a la vez de entrar te muestran más catálogo, entre comillas, es una cuestión de motivación y de que yo creo que hasta cierto punto si no cruzas una frontera personal, si no hay como algún tipo de complicidad o directamente si no estas dos personas no se ven en persona, al final el ghosting es algo que cae por claro. Es algo que te sobreviene. Es un ghosting recíproco, yo creo. Y bueno, en tu novela la música tiene un papel súper importante y funciona como eje vertebrador. ¿Eso también es así en tu vida? Yo sé la respuesta, pero te lo pregunto para que nos lo cuentes. ¿Utilizas la música para organizar tus vivencias? Sí, de hecho estoy en una temporada en la que la música me hace más daño que beneficio. Sé de lo que hablas. Entonces, utilizo la música ahora mismo, por ejemplo, como autolesión. Para bloquearme. O sea, utilizo música que me bloquee el cerebro a base de muchísimo ruido a mucho volumen, porque si escucho la música que me gustaría escuchar, me tengo que meter debajo de la mesa. Entonces sí, yo quería que en la novela hubiera un poco de porque era un poco casa para mí. Era un poco, vale, voy a escribir una novela que no he escrito nunca una novela. La única vez que lo he intentado hacer me he pegado una hostia. Voy a ponerle algo de tu oficio que ya dominas, sí, que ¿no? llevé vistiéndome con esto 15 años. Y de hecho salió súper orgánico al principio, o sea, el primer capítulo ya, o sea, de hecho el libro empieza ya con música y no es... bueno, el título es también de una canción. El título es una canción, hemos hecho un spoiler que yo creo que 2 años después del libro ya todo el mundo debería saber que esto es una canción de Fugazi. De Fugazi, claro. Y muy guay además, y bastante atípica de Fugazi. Y sí, era como pues eso, mi casa, mi salvavidas, mi corriente con el libro. ¿Y tienes canciones? Porque yo tengo, por ejemplo, ahora mismo una canción de Dua Lipa que me saca. O sea, que cuando de repente me meto en Spotify y ya me he metido a escuchar la música que no tengo que escuchar y ya estoy llorando en el metro y ya estoy llorando por la calle y torturándome y venga Lana del Rey, entonces digo, stop. Entonces me pongo un tema muy concreto de Dua Lipa que se llama Hallucinate, que me flipa y me saca automáticamente. Es como un flotador. ¿Tú tienes una canción así? Yo tengo una canción de Metallica, que está muy feo que voy a decir, creo que se llama Four Horsemen. ¿The Four Horsemen? Sí. ¡Qué fuerte! Nunca lo hubiera dicho. Es que a mí hasta hace 4 meses, 5, Metallica... te da igual. Sí. Es fuerte que hayas conectado con Metallica justo ahora. Y esa canción me saca totalmente y a la vez me mete en el recuerdo de cuando la escuché la primera vez que me sacó. Y me vuelve a sacar continuamente me saca y como una buena droga en realidad, sí, droga que no causa tolerancia. Claro. ¿Y tú, Scali? ¿Tienes alguna canción? No, yo no tengo canciones que me saquen. No. Yo es que no salgo. O sea, a mí no me gusta escapar de las cosas. O sea, pero hay veces que lo necesitas. Ya, pero es que creo que la semana pasada hablamos brevemente de esto y lo vuelvo a sacar. Somos un poco distintos. Creo que tú eres como Jorge. Vosotros dos sois más de futuro, sois más de ansiedad. Yo soy team depresión. Entonces, el team depresión lo que hace es regocijarse en sus propias movidas. Yo no me regocijo. Yo no busco huir de mis movidas.
yo lo que hago es empaparme de ellas. Entonces cuando yo me siento mal o me siento triste, pues me pongo música que me haga sentir más triste. Por eso escuchabas Sigur Rós cuando te conocí. Por eso utilizaba Sigur Rós, que es mi grupo favorito. Golpe bajo. Es que Sigur Rós me ha flipado siempre. Lo que pasa es que llegó un momento en que me hacía sentir tan triste que dije, esto es ridículo. Hubo un momento muy concreto que dejé de buscar eso. Entonces, como no quiero escapar, pero al mismo tiempo tampoco quiero regocijarme en mis propias miserias, se ha quedado como una nulidad. Entonces... yo escucho música simplemente porque me gusta, o lo que me gusta, lo que me llame la atención, pero nunca para generar un efecto emocional concreto. Bueno, eso está guay, en verdad, porque te ahorras un montón de bueno, pero a mí, de verdad, que el poder de... Cuando coges una canción, que obviamente va según la época, y le das ese poder de que te saque del hoyo... Porque evocas, cuando todas las veces que te has sacado del hoyo, con cada escucha se refuerza su efecto balsámico. Joder, es como tener un arma secreta ahí súper guay. Que tengo que decir que yo no abuso. O sea, yo la canción de Dua Lipa me la pongo solo cuando realmente lo necesito, porque tengo miedo a que se gaste su poder. Se gasta. Yo lo que estoy haciendo ahora es, como he pasado una época muy ausente de música y tal, estoy un poco recogiendo música que escuchaba cuando era adolescente. Ahora me estoy poniendo mucho en el coche, me pongo Defcon 2, que era lo que yo escuchaba cuando tenía 15 años. Y claro, me evoca esos tiempos, los tiempos más sencillos donde la rebeldía estaba clara, el enemigo estaba claro y todo era mucho más fácil. Y ahora es todo mucho más complejo, empezando por Defcon 2. Yo ahora escucho mucho, por ejemplo, escucho mucho AOR y mucho hard rock ochentero porque creo que tiene todo lo que necesito, ¿no? Porque el AOR es una música que las letras no son nada del otro mundo, pero tratan mucho de lo que yo estoy viviendo, pues tratan mucho del desamor, de la ruptura y de tal, pero de una manera que no hace daño, ¿sabes? Porque son señores basiquísimos. Entonces es como que hablan de lo que yo quiero, pero con una estructura musical que me aporta felicidad, salvo la balada, pero la balada te la saltas, es decir, nadie quiere escuchar baladas de Whitesnake, pero bueno, muchísima gente sí, pero yo no. Entonces me da como en lo musical me da subidón y me permite no caer en el hoyo como cuando me da por escuchar a Lana del Rey, pero a la vez sigue siendo un espacio en el que yo me siento comprendida. Entonces yo ahora estoy atrapada en grupos de AOR que digo, pero yo ¿por qué estoy escuchando esto? O sea, no lo entiendo, pero no puedo parar. Bueno, yo he de decir que en momentos bajos me he lanzado al indie en español. Pero porque creo que el indie es para ti lo mismo que es para mí el AOR. Sí, y tiene un mensaje, y perdón, pero tiene un mensaje tan básico. Exacto. Que puedes conectar súper rápido y es tan universal, es más que universal los mensajes de la mayoría de los grupos indies. Claro. Lo que pasa es que se gasta. Pero porque es como el horóscopo. Sí. Quiero decir, es tan general que tú te puedes sentir identificado todo el rato. Sí. Es lo que me pasa a mí con el AOR. Yo digo, es que esta canción, es que soy yo literal. Bueno, eres tú literal y cualquier persona. Sí. Claro, pues muy bien. Y para acabar, bueno, ¿tú tienes alguna pregunta más? Sí, quería comentaros. Yo esta noche me he despertado con la sensación de que me había levantado a mitad de noche a escribir algo en mi WhatsApp personal, este WhatsApp donde pone yo. No yo también lo tengo. Yo también. Sí. Es algo que me descubrió Monty que se podía hacer, de abrirte un grupo y eliminar luego a la persona con que tú lo haces para tener tu propio blog de notas. Sí. Fácil. Claro. Y no sabía ni lo que había escrito ni nada. Y me he levantado con un texto y me he quedado un poco loco. Y es curioso porque no sabía cómo enfocarlo para el programa de hoy, porque tampoco sabía si íbamos a tener tiempo de hablarlo, pero como tiene un nexo con cosas que hemos hablado, como la soledad, he dicho, pues lo voy a leer tal cual lo he escrito. ¿En sueños? En sueños, porque esto no lo he escrito consciente. Y si os parece, lo hablamos un poco con vuestra ayuda. Pues claro. Y intentamos ver qué es lo que yo quería decir aquí. Está escrito. Este momento leo literalmente. Muy freudiano aquí. Venga. La palpable realidad... O sea, esto empieza muy MSN Space. Voy a leerlo literalmente porque está mal escrito. La palpable realidad con determinada edad de que si te dejas caer al fondo durante demasiado tiempo, finalmente la gente te va a dejar ahí. Conforme más mayor eres, menos oportunidades tienes para no estancarte en una decepción concreta o un fracaso vital
que fue importante, pero que no debería marcarte más allá de X tiempo. Cuando tienes 20 años puedes perder un brazo, literalmente, adaptarte y crear una nueva vida sin ese brazo. Cuando he cumplido 41, noto claramente como si me dejo caer al abismo de la tristeza y la depresión, voy a quedarme ahí porque ya nadie va a sacarme de ahí. Ni tú, porque no tienes energía, ni los demás, que ya tienen muchas mierdas en la cabeza como para salvar a nadie. La sensación constante de que mi lugar en el mundo pende de un hilo. El hilo de seguir nadando, de no dejar de hacer cosas, de no dejar de hablar con los demás. Que si lo suelto un poquito, me quedaré solo y ya a nadie le importa lo que me pase. Pues es curioso porque yo he reflexionado sobre algo parecido, que tiene que ver con que hay procesos que vivimos que son largos, ¿no? Procesos pues como en el que estoy yo y en el que a lo mejor Jorge también. A lo mejor. En el que son largos y al principio como que te notas que todo el mundo te da permiso para estar jodido, pero cuando llevas 6 meses, tú notas que la gente está como, venga, va, anímate ya, tal. Y tú a lo mejor necesitas un año. Y sí que yo sí que a veces tengo la sensación como de estar siendo pesada, estar cansando a mi entorno con mi proceso, pero es que mi proceso no va a durar 3 meses, esto va para largo. Y a veces sí que siento eso, como que hay una, venga, ya se ha gastado tu tiempo. Sí, pero es una percepción, en este caso tuya, pero es una percepción interior nuestra, o sea, claro. porque nadie te lo ha, o sea, Exigido, nadie te lo ha claro. hecho ver, ni nadie te lo va a hacer, y si te lo hace ver, es es gilipollas, claro. iba a hacer un insulto capacitista. Quiero decir, esto yo creo que forma parte del propio estado en el que estamos sumidos. Es la propia ansiedad también, claro. Entonces, pero me siento muy identificado con lo que has leído porque me flipa además que esto lo escribas durmiendo, que es como... a mí me gustaría poder escribirlo ahora mismo perfectamente, bueno, más o menos consciente. Y además enlaza un poco con lo que has dicho tú, que es el mensaje de, y me recuerda a otra cosa que dijiste, Excaliburcio, el otro día, que es espabila. O sea, es espabila porque si no te sacas tú, al final, que enlaza con lo que dices tú, de al final me estoy haciendo pesada, 6 meses, miro el reloj y ya está. Y no, pero en realidad mola porque no estamos solos, pero al final es una mierda que tenemos que sacar individualmente con la ayuda de los demás, claro. Pero es un trabajo que si te quedas sin brazo te van a ayudar a seguramente con 20 años, a que incluso con 41, a que superes que no tienes un brazo y puedas hacer una vida perfectamente normal, pero parte de ti. Sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, además nosotros dos en concreto, yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, en este proceso, que no es el primer proceso jodido que atravieso, pero sí que es el primero que atravieso con la firme determinación de vivirlo y de tener en mis espacios seguros, no ponerme un filtro. Y tú y yo hablamos mucho de cosas que en realidad nos debería dar vergüenza. Me refiero que en otro contexto, yo diría, yo no quiero que nadie vea semejante vulnerabilidad mía, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que es más bien todo lo contrario. En mis espacios seguros yo digo cosas que yo sé que me posicionan como una auténtica chalada, como una persona completamente que rompe además mucho con la imagen que la gente tiene de mí, que incluso mis amigos tienen de mí, pero es que yo soy esa persona que la gente cree que soy muy segura, muy no sé qué, y soy todo lo contrario ahora mismo, porque estoy en un estadio liminal en el que no soy una cosa, pero todavía no soy la siguiente. Entonces, pues como no sé lo que soy, ¿qué soy? Pues arenas movedizas, pues soy todo. Soy una ambivalencia absurda. Y creo que está muy guay que lo compartamos, porque cuando tú dices tu chaladura y ves que el de delante te dice, yo también, es joder, y si estamos todos chalados, porque lo estamos ocultando, porque sientes mucha paz cuando compartes cosas que te dan vergüenza. Sí, y yo he tenido una conversación con una persona precisamente de Tinder que ha trascendido la frontera de Tinder y ha pasado a... Hostia, espero que no me esté escuchando, a Telegram, y me ha confirmado que tanto ella como todo su grupo de amigas y de amigos está en una situación límite. Y va en relación a lo que dices de por qué si todos estamos relativamente chalados, entre comillas,
¿por qué todos performamos Volvemos a que Instagram. no lo estamos? Claro, volvemos a lo de antes. Porque hay que tener la conciencia de que sea un espacio súper, súper seguro. Porque tú y yo no tenemos ningún filtro para esto. No. Pero porque tú y yo estamos exactamente por 2 meses en el mismo preciso sí. punto. Pero yo incluso con otras amigas tengo la reticencia Claro, de pero decir porque- ciertas cosas porque se me va a juzgar. Claro. ¿Por Sí, qué? es que es verdad que cuando estás atravesando lo mismo, hay un relajarse ahí que está muy guay, porque no te sientes juzgado, porque la otra persona te ve y no te juzga y mola mucho porque dices qué guay poder sacar esto, porque como me dijo mi psicóloga ayer, los pensamientos qué grandes son y cómo resuenan dentro de la cabeza y cómo pierden peso cuando los sacas y los miras y dices ¿qué cojones estoy diciendo? Entonces no te curan porque tú sacas esos pensamientos, pero tranquilo que tu cerebro va a generar infinitos más. Pero bueno, en algún momento se acabarán, ¿no? Bueno, tengo mis dudas. La verdad, la máquina de... Ya. La fábrica de pensamientos intrusivos no Ya, descansa. a todo gas. Sí. Yo creo que performamos toda esta movida, esta vida perfecta, que para nada es perfecta y todo eso, porque en el fondo queremos ser deseables hacia los demás, independientemente de que quieras una pareja, amigos o lo que sea. Lo que no queremos es ser un incordio para los demás, y por eso todo el teatro, y no, aunque todos estemos igual, todos estemos en la mierda, todos tenemos que fingir un poco que no somos una bomba andante, que no tenemos una mochila que flipas y que tenemos muchos issues que tratar. Y todo el texto este que he leído antes, que escribí durmiendo, obviamente no estaría durmiendo, es uno de mis mayores temores. Es mi principal temor, creo yo. Lo asocio mucho a la edad, porque yo soy muy edadista y he sido edadista toda la vida. Siempre me he volcado mucho con la juventud porque no la he aprovechado lo suficiente. Entonces siempre tengo miedo a que ese momento llegue, ¿no? Ese momento en el que ya no soy relevante, como si ser relevante fuera algo importante. Que ese es otro tema muy distinto, del que creo que hemos hablado ya muchas veces. Pero creo que hay algo de verdad en lo que digo. Y aquí os entro ya a preguntar, y podríamos acabar también. Sí, acabamos ya con esto. Os preguntaría directamente si hay algo de cierto en esto que digo, hay un momento en tu vida, por pura biología, en el que de verdad no puedes quedarte atrás, no puedes... Cuando digo quedarte atrás me refiero a refugiarte en ti mismo, no buscar activamente a los demás, no buscar ayuda, revolcarte sobre tu propia mierda, porque la gente no va a poder estar detrás tuya todo el rato, y llega un momento... Es que esto me pasa, este pensamiento lo tengo mucho porque yo he hecho gala del cinismo muchísimos años y he sido muy cínico, y hay un momento en la vida, en tu juventud, que ser cínico mola. Quizá una época, quizá ya no estamos en la época en la que el cinismo mola. Hubo en los 2000 el cinismo molaba un montón y ahora ya no se estira tanto, pero es que coincidió también con mi adolescencia, mi juventud. Y claro, ser cínico te funciona hasta cierto punto, porque llega un momento en que un señor de 40 y tantos años cínico, no hay quien lo aguante. Ya. Porque al fin y al cabo, si eres muy cínico, igual te aguantamos porque eres ingenioso, joven y gracioso y lo que sea. Pero un señor amargado, estamos borrachos, claro. un señor amargado, criticándolo todo y sumido en su miseria y renegando, no contestando a nadie, no contestando WhatsApps y mirándote por encima del hombro todo el rato mientras él mismo se está rebozando en su mierda, no es interesante y la gente pasa página. Ya. Bueno, no sé si es una cuestión de... Claro, es que hay muchos enfoques aquí. No te puedes... O sea, tú puedes intentar cortar todos los lazos, ser un cretino, ser un cínico con 40 y pico años, pero al final tampoco va a depender de ti 100%, o sea, lo tienes que hacer muy bien para que... Pero si estás bien rodeado, yo creo que a ver, si toda la vida has sido un cínico insoportable, probablemente lleves tiempo estando solo. Entonces, conocerás a gente así que has estado en el periodismo musical. Vamos, todos los días. Yo es que tampoco me relaciono mucho con periodistas, por suerte. Entonces,
yo creo que depende mucho. Bueno, esto se llama depresión, o sea, hundirte Sí. en la mierda y no saber salir, depende mucho de ti. Antes he dicho que depende de ti empezar a salir, pero quedarte solo, para mí, para tú quedarte solo necesitas que te dejen solo. Ya. Entonces, por mucho que tú te esfuerces, si hay alguien que de verdad considera que tu presencia merece la pena, no tanto ya porque seas interesante o gracioso, sino porque simplemente te tiene aprecio, yo creo que esto está por encima de que seas gracioso, joven, entonces yo creo que es una cuestión colectiva. Estamos solos porque si estamos solos, porque o bien lo hemos decidido de una forma consciente y disfrutamos de la soledad, que también puede pasar, y también creo que hay como, que esto sería otro tema, un estigma en la soledad en esta sociedad que es como, a lo mejor habría que hablar de esto alguna vez, pero creo que es una cuestión como todo colectiva. O sea, tú te quedas solo porque tú quieres estar solo supuestamente, pero porque los demás también te dejan solo. Tú no puedes estar solo si los demás no quieren. Claro. Vale. Pues qué bonita frase para terminar este programa, ¿eh? Que se nos ha ido de las manos al final y llevamos aquí un montón de rato. Perfecto. Qué buena señal. Pues bueno, nos despedimos. Nos despedimos de Jorge. Nos despedimos de Jorge. Jorge, muchísimas gracias por haber venido aquí a Todo Mal. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No sé despedirme. Esto vale, es todo nada, lo que voy a pues ya lo decir. hacemos nosotros. Haced el favor de comprar la novela de Jorge Salas. Eso sí. Estoy tan cansado que las ovejas me cuentan a mí. Os la leéis, haced el favor. Porque Jorge es un pedazo de escritor y sobre todo es amigo nuestro y le queremos muchísimo. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Pues nos vamos a despedir recordando que por favor lo del Patreon, que lo tenemos dinero? que decir siempre, patreon.com/todomal, dadnos vuestro dinero, por favor. Y nos despedimos con una canción del grupo Lolita Cromañón, que es una banda de Alicante que me molan muchísimo, Muy bien. que han sacado 2 temas, hace un par de semanas han sacado 2 singles nuevos, y este se llama Vivo y Muero. Ideal. Pues Y nada, la semana que viene más y o. Vivo y muero, perdonando las cosillas que me van llegando. Te lo cuento mientras tanto, para que no sigas saqueando pensamientos que hay en mí. Si tu mano es una sombra, siempre en alto como un globo sonda, 20 grados más al norte, mi cabeza busca quien le aporte pensamientos que hay en ti, repitiendo una y otra vez. Vivo y muero para destruir pensamientos que me hacen sentir que vuelo, que vuelvo. Ágil, potente, elegante. Nuevo coupé Lolita Cromañón. Elegancia y deportividad con alma salvaje. Otra